Amamos, Él dice amén, voy a estar así. Es que, hermano Uber, en el nombre del Señor lo recibimos. Tome este lugar y predíquenos la palabra del Señor. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Paz de Cristo. Qué buen trabajo hiciste, hermano Chano. Amén. Dios bendiga a toda la iglesia. Amén. Dios bendiga a toda la iglesia. Dios bendiga a los amigos que visitan la iglesia. Ustedes son muy importantes. Por eso la iglesia todavía está aquí en la tierra y no se ha ido. Amén. Decía un hombre, le preguntaba a un pastor, pero ¿por qué tanto tiempo la gente diciendo que Cristo viene y no ha venido? Y el pastor le dijo, el Señor está esperando que tú te arrepientas para que te salves. Por eso no ha venido, y es lo que dice la Biblia, que Dios no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Dice, para con nosotros. Porque Dios no quiere que la gente se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Cuántas personas hay aquí que todavía no se han entregado y no son bautizados, que están visitando la iglesia? Levanten la mano, por favor. Los que no están bautizados aquí en la iglesia, que hay una. ¿Quién más? Gracias por ayudarle a levantar la mano. Dos. ¿Hay alguien más que hay que ayudarle a levantar la mano que no está bautizado todavía? Bienvenidos, amén. Dios les bendiga, gloria al Señor. Y vamos a la palabra de Dios. Tenga la bondad, Santo Evangelio según San Lucas. Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Y vamos a leer del verso 44 en adelante. Amén. Pues nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Dios metió la mano a la basura que no servíamos y nos sacó, nos limpió, nos purificó y nos envió a predicar este evangelio. Amén. Y a Él le damos la gloria y le damos la honra. Todo lo que decimos y hacemos aquí es para la gloria de Jesucristo. No es para engrandecernos a nosotros, sino para que Él sea glorificado, para que tengamos más fe en Él. Porque al que cree, todo le es posible. Dios bendiga al pastor, su esposa, que ahí me atienden en su casa, me atienden como un rey. Dios bendiga a toda la iglesia. Dios los bendiga, los amo. Yo sé que ustedes me aman. Y si alguno no me ama, yo lo amo. Dios les bendiga. Hay que amar hasta los que no nos aman. Amén. Gloria al Señor. ¿Listo? Estamos ahí, Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Y el verso 44 hasta el 47. Amén. Esta es la base de la doctrina de la iglesia. La doctrina de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. No, nadie puede poner otro fundamento, dice la Biblia, sino que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Cada cual mire cómo sobreedifica, dice la Biblia, si con oro, plata o piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca. Amén. Y la madera, el heno y hojarasca vivan de cualquier manera, solamente crean, pero no. El oro, la plata y las piedras preciosas es la santidad y la doctrina verdadera del Señor. Amén. San Lucas capítulo 24, otra vez lo repito, capítulo 24, verso 44. No sé si lo pueden poner en la pantalla. ¿No? ¿No se puede? Okay, one moment, please. Lo leemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo leo y ustedes lo llevan en la mente. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Amén. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Amén. Vamos a leerlo otra vez. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Qué bonita palabra. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese
y que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre. Repítalo conmigo, en su nombre. El arrepentimiento y el perdón de pecados, amén, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vamos a leer otra vez el verso 45. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Señor Jesús, te doy gracias por permitirme, Señor, este gran privilegio de traer tu palabra, amado Salvador. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro todo. Amén. Permite, amén, que el corazón de las personas que están escuchando hoy se abra, Señor. Abre el entendimiento, aleluya. Porque si tú no lo haces, Señor, nosotros no podemos. Tú eres el que hace la obra. Tu palabra dice que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubiertos, en el cual es el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Abre el entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso al Señor, hermano. Demos un aplauso a Jesucristo. A ti toda la gloria, Jesús, toda la honra, toda la alabanza y la adoración. Puede tomar su lugar, tenga la bondad. Y vamos a pedir el favor de ser respetuosos mientras estamos en la palabra, no estemos caminando para allá y para acá y hablando. Dejemos todo, dejemos 40 minutos, dediquémoslos al Señor. Amén. Porque la palabra de Dios es fiel y digna de ser recibida por todos. Dice la palabra del Señor. Amén. Y yo creo que el hermano va a ir, pero van a volver otra vez aquí a la casa. Esta es la casa de ellos. Amén. Cuando te tratan bien, ahí vuelves. Y si es la voluntad de Dios, allá Dios los va a bendecir también. Amén. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden repetirlo conmigo? There is power in the name of Jesus. Dígalo conmigo. Hay poder en el nombre de Jesús. Ese es el mensaje hoy. Amén. Hermano, hay algunos testimonios del poder del nombre del Señor que han acontecido en mi vida. Y como dije al principio, los cuento para la gloria de Dios. En el 19, vine con mi esposa ya cuando nos íbamos a ir a Colombia. Llevábamos unas maletas para regalar allá ropa a los hermanos que son muy pobres. Y pues llevábamos sobrepeso. Estábamos sacando ropa en unas bolsas porque escuché que uno de los que echan las maletas allá le dijo, si traes 1 kilo de más te cobran $100, como si fuera otra maleta. Ahorita la maleta ya vale como $170. Y entonces saqué la ropa, acomodé las maletas de primero antes que llegara la señorita que etiqueteaba las maletas. Y había un argentino ahí, un anciano, y me miró y me dijo, ¿qué vas a hacer con esas maletas? Y yo le dije, aquí está Jesucristo conmigo y Él me va a ayudar. Así le dije, aquí está Jesucristo conmigo y Él me va a ayudar. Es que le servimos a Él, ¿por qué no invocarlo cuando lo necesitamos? Él dijo, clama a mí en el día de la angustia, amén, yo te oiré y te libraré y luego tú me honrarás. Entonces estaba ahí, me volteé así en una columna atrás y le dije, Señor, ayúdame, deja tu nombre en alto aquí porque ya te invoqué. Cuando llegó la señora, empezó a etiquetear las maletas y yo me adelanté y le dije, mira, llevamos ropa para regalar a la iglesia en Colombia y tenemos sobrepeso, sobrecupo, ya saqué ropa. No me mienta, me dijo, le dije, hay poder en Jesús. Yo vengo a predicar la palabra de Dios y llevamos ropa. Dijo, eche lo que quiera, me dijo. Y llenamos las maletas. Teníamos otra maleta ahí lista, hermano, para llevar, que había que pagar los $100. Eche todo, no nos cobró ni un centavo, hermano. Dios dejó su nombre en alto ahí, hermano. Amén. Después me di cuenta que este hombre, era un rabino judío. Pues estos que se hacen llamar judíos no creen que Jesucristo vino. Están esperando a otro, que es el anticristo. A ese sí le van a creer. Y Jesús mismo lo dijo, yo es que he venido en nombre de mi Padre, a mí no me reciben, pero el que viniera en su propio nombre, a ese sí van a recibir.
Hermano, y llegamos a Panamá y ahí en Panamá estábamos sentados y se nos arrimaron y nos dijeron no les gustaría quedarse en un hotel 5 estrellas con todo pago, comida de buffet. Te vamos a regalar un bono de $500, otro a tu esposa para que vuelen con vigencia de 1 año, o sus hijos, su familia. Pues antes de entrar al país, yo iba a traer mis otros 2 hijos y ya Dios me había dado lo que ellos necesitaban, porque hay poder en el nombre de Jesús. Cuando nosotros le servimos al Señor, aleluya, Él nos honra a nosotros. ¿Cuántos le dicen gloria a Dios? Si honramos el nombre del Señor, Él honra el de nosotros. Amén, gloria al Señor. Y hermano, pero Dios quería que 3 personas que iban en ese vuelo, que se quedaron ahí también, escucharan del nombre de Jesús y escucharan la palabra de Dios. ¿Cuántos le dan un aplauso a Jesucristo? En el 2016, hermano, en una de mis visitas aquí a Estados Unidos, yo tenía el gran deseo de ir a México. Nunca había ido a México, ir a predicar a México. Y se abrió una puerta. En ese tiempo estaba en un lugar que se llama West Valley, cerca de Salt Lake City. Y de ahí volamos hasta Tijuana. Volé hasta Tijuana, atravesé la frontera caminando, me recogió un pastor. Estuvimos milagros que hizo Dios por ahí, que si los contáramos hoy todos, hermanos, no acabaríamos. Y entonces estuvimos ahí. Cuando ya nos regresamos, veníamos como a las 12 de la noche. Era una van llena de la iglesia, casi todos ciudadanos. Yo era el único que venía con visa. Y entonces me dice la esposa del pastor, ¿y usted qué va a hacer que no tiene papeles? Y yo le dije, hermana, ¿qué era lo que venían pensando las mujeres cuando vinieron al sepulcro? ¿Quién nos removerá la piedra del sepulcro? Porque los seres humanos solo pensamos a veces en el problema, pero Dios tiene soluciones. Y cuando ellas llegaron, ¿qué encontraron? La piedra estaba removida, había un ángel sentado sobre la piedra y dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí, Él ha resucitado. Amén, vayan, Él va delante de ustedes a Jerusalén. Fue lo que yo le dije a la esposa del pastor y nos fuimos ahí. Cuando ya estábamos pasando, eso fue ahí en la mesa de Otay. Y en efecto, el oficial de apellido López miró los documentos de todos, ni miró, pero el mío lo miró y me dijo, Núbero, usted no puede pasar. Yo le dije, ¿por qué? Si yo tengo mi visa. Y usted no sacó un permiso de 25 millas. Y a mí nadie me dijo nada. Cuando yo salí, cuando uno sale no le dicen nada. Para entrar es el problema. Y me dijo, va a tener que ir a sacarlo y tiene que demostrar que tiene dinero, que tiene propiedades, que tiene casas, cuenta en el banco. ¿Tiene algo de eso? Le dije, no tengo nada de eso. Entonces, ¿usted qué tiene? Le dije, yo tengo a Jesucristo y Él es todopoderoso. Y usted me va a dejar pasar, así de frente. Porque es que si Dios nos dio el nombre de Jesucristo, usémoslo. Todo el poder de Dios está concentrado en su nombre. El hombre se destapó la camisa y tenía un ángel, como yo le había dicho a la hermana, tatuado. Y me dijo, Él es todopoderoso, pásele. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano, hay muchos testimonios, pero un día estaba predicando en Cali y cuando terminé de predicar del nombre del Señor, había un morenito ahí que se estaba tratando de ahorcar y habían como 3 hermanos tratando de quitarlo. Y yo lo miré y le dije, hermano, suéltelo. Dijo, se va a ahorcar. Le dije, déjenlo que se ahorque. Y me miró a mí y me dijo, te reto a ti que me eches así, que sácame. Le dije, yo no tengo que hacer nada. Jesús los venció a ustedes en la cruz del Calvario. Cuando le dije así, volteó a un lado, hermano, botó una bocarada de puros mocos verdes y se quedó ahí dormido, tirado en el suelo. Y los hermanos me dijeron, ¿qué vamos a hacer con este? Le dije, si no se levanta de ahí, voy a echarle a la policía. Y cuando dije así, se levantó y fue y se sentó por allá. Amén. Pero a los 8 días volvió a la iglesia y fue bautizado en el nombre de Jesucristo. A los 15 días vino y recibió el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Hoy en día ya no es el endemoniado, hoy es el hermano Jorge que predica la bendita palabra de Dios y lleva este mensaje a otros. ¿Por qué? Porque hay poder en el nombre de Jesús. No se oye ese aplauso a Jesucristo, dale esa alabanza, dale esa adoración. Y el Señor nos dio autoridad a nosotros de echar fuera demonios en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen?
de orar por los enfermos en el nombre de Jesús. Amén. Así yo esté enfermo, puedo orar por un enfermo y Dios lo sana, porque no soy yo el que sana, es el Señor el que sana. Él nos dio autoridad de predicar en su nombre, de hacer milagros en su nombre. Pero lo más grande del nombre de Jesús es que en ese nombre hay salvación. Hay perdón de pecados. Es lo más grande del nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan un aplauso a Él y le dicen gloria? Amén. Pero hay mucha confusión. Porque Jesús, cuando hablaba, Él hablaba por parábolas. Y aún a veces los discípulos venían y le decían: Señor, no entendemos nada de lo que nos acabas de decir. ¿Esto es para nosotros también o solo para los demás? Pero el Señor le dijo: a vosotros, los hijos del reino de Dios, les es dado conocer los misterios del reino de Dios. A los demás por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. No quiere decir que el Señor, hermano, a unos sí los aprecia y a otros no, sino que cuando Jesús habla por parábolas, está probando el corazón de los que están oyendo, a ver cuál es la intención que traen, si quieren aprender de verdad o no. Porque hay gente que llega a la iglesia a criticar y a burlarse. Hay gente que llega a la iglesia a conseguir novio o novia, o para que les den una ayudita monetaria. Pero el que viene buscando salvación la va a encontrar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero es que Mateo 28, 19 dice: id por todo el mundo, predicar el evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es una parábola. El Señor ahí lo dijo en parábola, pero Él no dijo en los nombres, dijo en el nombre, en singular. Y dio 3 títulos de Él. Yo soy padre, pero yo no me llamo padre. Yo soy hijo también, pero no me llamo hijo. Soy hermano, soy tío, soy primo. Todavía no soy abuelo, pero voy a ser abuelo. Soy predicador, soy técnico para arreglar computadoras. Tenemos cualidades, amén, y títulos. Pero yo me llamo Uber Montoya. Como los carros, yo me llamo Uber, como los carros. Y ese nombre me identifica a mí como persona. Amén. El Señor aquí pudo haberle dicho en Mateo 28, 19, pudo haberle dicho: bautícelos en el nombre del primero y el último, del alfa y la omega, del que es y que era y que ha de venir, del todopoderoso. El Señor pudo haberle dicho aquí: bautícelo en el nombre del omnipotente, del omnipresente y del omnisciente. Ahora, la iglesia no está como los demás. La iglesia entiende que el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, del que es, del que era, del que ha de venir, del todopoderoso, amén, del omnipotente, del omnipresente, del omnisciente, es Jesucristo. Es el nombre sobre todo nombre. Eso lo entendemos nosotros. Ahora uno mira, ¿por qué la Biblia dice Santo Evangelio según San Mateo? ¿Por qué? Dice según San Marcos, según San Lucas, según San Juan. ¿Por qué está la palabra según? Porque cada uno de ellos hablaron o escribieron según lo que Dios les reveló y les mostró a ellos. Como le decía el hermano Chano, uno no puede dar más de lo que uno tiene, de lo que Dios le ha dado. Ahora, cuando uno ve, hermano, Marcos no era un apóstol, era sobrino de Bernabé. Lucas tampoco era un apóstol, era un médico. Pero Dios los escogió para escribir estos evangelios. Pedro fue un gran apóstol, pero nunca escribió un evangelio. Pablo fue el más grande de los apóstoles, pero nunca escribió un evangelio. Aunque cuando uno mira la historia, Marcos fue influido por el apóstol Pedro para escribir el evangelio. Ese evangelio debía haberse llamado el Santo Evangelio según San Pedro, porque Dios usó a Pedro para darle toda la información a Marcos. Amén. El evangelio de Lucas fue influido o influenciado por el apóstol Pablo. Debió haberse llamado Santo Evangelio según San Pablo, pero no. ¿Qué quiere decir Dios a través de esto? Que aunque no tengas un cargo y tu nombre no sea reconocido en la iglesia, Dios te puede usar como Él quiere usarte. ¿Cuántos lo creen, hermano?
Él quiere solamente ver un granito de fe en el corazón para usarte. Amén, aleluya. Ahora nosotros vemos que según San Mateo en la gran comisión, en Mateo 28, 18 y 19, lo dice de esta manera. Pero cuando nosotros miramos según lo que Dios le reveló a Marcos, amén, en Marcos capítulo 16, verso 14 en adelante, vemos algo muy diferente de lo que le reveló a Mateo. Y en el verso Marcos 16, 14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y en el verso 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea que aquí Marcos nos muestra algo muy diferente a lo que percibió Mateo y Lucas y Juan. Y es que el bautismo sí es para salvación, pero es una decisión que cada persona debe de tomar. Esto no es obligatorio. Esto no es agarrar a un niño pequeñito y bautizarlo sin saber qué es lo que él está haciendo. Esto no es obligatorio. A ti nadie te puede obligar a venir a la iglesia. Nadie te puede obligar a bautizarte. Pero si tú quieres bautizarte, nadie te puede negar el bautismo. Alguien dígale gloria al Señor Jesús. Mira, hermano, Dios cuando nos creó a la manera que Él quiso. Nos dio la nariz que Él quiso. Yo hubiera querido una más pequeñita, más formadita. Si me hubiera preguntado, yo hubiera querido ojos azules, cabello rubio, como la hermana. Amén. Algunos los hizo muy chaparritos y quieren ser grandes. Otros están muy flaquitos y quieren engordar. Otros están gorditos y quieren enflaquecer. Amén. Pero Dios nos dio lo que Él nos dio. Nos puso a nacer en el país que Él quiso. Si Él nos hubiera dicho: ¿dónde quieres nacer? ¿En México o en Estados Unidos? La mayoría, todos hubiéramos en Estados Unidos. Yo no hubiera querido nacer en Colombia. Y algunos dicen que no, pero aquí están. Porque aquí es mejor. Gloria a Dios. Y algunos los han corrido 20 veces y han vuelto. Y si los vuelven a correr, se vuelven a meter. Y dicen que no, que les hubiera gustado. No, hermano, Dios no nos dejó escoger dónde íbamos a nacer, la familia que íbamos a tener, ni la apariencia. Pero en lo que es el destino eterno, dónde voy a pasar la eternidad después de que me vaya de esta tierra, Él deja que yo tome la decisión. Quiero ir al cielo o te vas a ir al infierno, pero tú tomas la decisión. Esto es voluntario. Esto no es obligatorio. La Biblia dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que ama la luz viene a la luz. El que ama la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pero el que aborrece la verdad, el que aborrece la luz, no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. O sea que hay una salvación y hay una condenación. Hay un cielo y hay un infierno. Pero yo tomo la decisión a dónde quiero ir. ¿No les parece muy bonito eso? Y la manera es bautizarse. Predíquenles. Amén. Y ellos toman la decisión. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere y no fuere bautizado será condenado. Ahora Marcos tiene una revelación más grande. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. Esto no solamente es salvación, es poder. Aleluya. Estas señales seguirán a los que creen. No solo a los pastores. No solo a los evangelistas, misioneros, maestros. No solo a los obispos. Amén. No solo a los hombres, no, a las mujeres también. Y a los niños. Cualquiera que crea. El Señor dice aquí: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán en otras lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Quiénes? Todo aquel que crea. Yo puedo ser un ministro y si no creo no pasa nada. Y tú no, tal vez no tienes un cargo, pero si crees y oras por alguien, Dios lo sana. No se oye ese aplauso, es para Jesucristo. Pero aquí dice: estas señales seguirán a los que creen.
en mi nombre. Aquí no hay títulos. Aquí solo está hablando del nombre. Aunque no se menciona el nombre, amén, pero está hablando del nombre. Ahora, cuando nosotros vemos a Lucas, que fue el que leímos al principio, este tiene una revelación más profunda. Amén. Lo que no dice ni Mateo ni Marcos, lo dice Lucas. Amén. Dice que ese día, cuando les estaba dando la gran comisión, dice, les abrió el entendimiento. ¡Wow! Para que comprendiesen las escrituras. Hay gente que no entiende la Biblia. Empiezan a leer así un capítulo y van al versículo 10, ya se le olvidó lo que dicen los otros. Pero la novela, esas se la saben de memoria. La movie, ya saben qué va a pasar al otro día. Ya saben quién es el malo, el que mató al muerto. Pero de la Biblia, nada. No entienden, eso lo vuelve loco a uno. ¿Por qué? Porque empiezan a leer y dicen, no le mire la mujer del vecino. Y la está mirando. No, yo no leo eso que me enloquece. Deja la mentira. No, eso me enloquece. Y bien mentiroso. Porque cuando uno lee la Biblia, uno no la lee, ella lo lee a uno. Ella es un espejo. Por eso el diablo no quiere que leamos la Biblia, porque cuando la leamos ella nos empieza a limpiar. Es una espada que empieza a cortar el espíritu, el alma, las coyunturas, todo, aleluya, hasta lo más profundo del corazón llega esta espada. Alguien alabe al Señor. Lucas dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. A mí Dios me abrió el entendimiento y por eso les estoy predicando hoy. Dios te abrió el entendimiento para que le prediques a otros lo que ellos no pueden entender, para que ellos vengan y se salven. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Les está hablando el Señor en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Amén. Gloria al Señor. ¿Están ahí conmigo, no? Amén. Así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase, Lucas 24, 47, y que se predicase en su nombre. Ahí ya está hablando exactamente, aquí no hay títulos, y dice que se predicase en su nombre. ¿Y qué es lo que tenemos que predicar en su nombre? El arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Dónde? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles, hermano. Cuando llegó el día de Pentecostés, hermano, en Hechos capítulo 2, amén, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice la Biblia, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y los que estaban ahí escuchando que hablaban otros idiomas, estaban viendo que estos judíos, cada uno hablaba en el idioma de ellos y hablaban las maravillas de Dios. Y se quedaron atónitos, pero ¿qué está pasando? No son todos judíos. ¿Por qué les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y otros dijeron, están borrachos. No falta el que dice, estos son locos. Están borrachos, están llenos de mosto. Y Pedro se puso en pie y dijo, aquí nadie está borracho. Aquí se está cumpliendo la palabra que Dios habló a través del profeta Joel. Y en los postreros días derramaré de mi Espíritu Santo. Alguien alábelo si puede, alguien bendiga su nombre, amén. Y cuando ellos escucharon el mensaje que Dios les dio a través de Pedro, dijeron, bueno, entonces, varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:38, Pedro les dijo, aquí es donde se cumple lo que el Señor mandó. Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está en la pantalla, mira. Amén, gloria al Señor. Aquí ya no es Pedro que está hablando, es el Espíritu Santo a través de Pedro, hablándoles y enseñándoles. Amén. Pero aquí ya no hay títulos, aquí se habla directamente del nombre de Jesucristo.
Y dice, ¿para qué es el bautismo? No es para pertenecer a una organización, no es para ponerle nombre a nadie, es para el perdón de los pecados. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Mira, hermano, hay gente, hay organizaciones que todo lo hacen en el nombre. Qué bueno que buscaran ahí Colosenses 3:17. Pero mire, echan fuera demonios en el nombre, hacen milagros en el nombre, predican en el nombre, pero no se bautizan en el nombre. Y la Biblia dice que a ellos el Señor en ese día les va a decir: aléjense de aquí, a ustedes yo no los conozco, hacedores de maldad. Amén. ¿Por qué? Y ellos le van a decir: no predicamos en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre. Y el Señor les va a decir: no los conozco, porque echar fuera demonios, predicar y hacer milagros no salva a nadie. Lo que salva a la persona es bautizarse en el nombre de Jesucristo. Ustedes no se bautizaron en el nombre de Jesucristo, están en sus pecados. Por eso les dice hacedores de maldad. Amén. Y Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis en la iglesia, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús. ¿Cuánto más el bautismo? Porque el bautismo es para salvación, es para el perdón de pecado. Ahí lo está mirando, Colosenses 3:17. Todo lo que hagan en la iglesia, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo, ¿qué? En el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. No se oye ese aplauso para el Señor, amén. Y hay gente que dice: no, pero está bien el que se quiera bautizar en el nombre, y cualquier que se quiera bautizar en los títulos, está bien. Mentira del diablo. Efesios 4:5 dice: un Señor, una fe y un bautismo. No hay dos bautismos, hay un solo Dios, hay un solo Señor, hay una sola fe y un solo bautismo. ¿En qué nombre? ¿En qué nombre? ¿En qué nombre? Miren, el nombre de Dios en el Antiguo Testamento era un misterio. Amén. Los primeros, los patriarcas, los primeros que existieron en la tierra, no sabían el nombre de Dios. ¿Sabes cómo lo llamaban a él? Lo llamaban el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así se conocía a él. Pero a Moisés él se reveló con el nombre Jehová, que quiere decir el que es por sí mismo. Amén. Jehová quiere decir el que es por sí mismo, y es el nombre guerrero de Dios. Amén, gloria al Señor. En el Antiguo Testamento, la mayoría de la gente querían saber el nombre de Dios que iba a tener para salvarnos. Y un día le dijo el profeta Isaías, amén, le dijo: un niño, una virgen va a concebir y va a dar a luz un niño y se llamará su nombre. Y estaba Isaías: ya me van a decir el nombre. Y dijo: no, le dijo, quiere decir Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Dios mismo va a venir aquí a la tierra con nosotros a salvarnos. Amén. Y en Isaías 9:6 le dijo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre. Y Isaías dijo: ya voy a conocer el nombre. Pero le dio lo que significa el nombre: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero no sabían el nombre, y todos querían saber el nombre. La primera persona que tuvo la revelación del nombre no fue un hombre, fue una mujer, fue María. Amén. Ese día el arcángel Gabriel vino y le dijo: eres una mujer bendita entre todas las mujeres, porque Dios te escogió. Aleluya. Y el poder del Altísimo va a venir sobre ti, va a engendrar una criaturita, y esa criaturita se va a llamar Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Me oyeron? Y se llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Nadie más fue el que murió en la cruz. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No se oye ese aplauso, es para el Señor. Poquito agüita. Ahí está. Hechos 4, 11 y 12, si lo pueden poner. Gracias, gracias. Mi agüita, mi agüita. Usted también me agüita. Dijo: no, que me des una agüita. Hechos 4, 11 y 12. Por favor, colócalo, hermano Jacob. Dice: este Jesús, hablando del nombre. Amén. Este Jesús es la piedra reprobada
por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Me pusieron otra versión, pero me gusta la versión 1960, es la que más se acomoda, porque una cosa es salud y otra cosa es salvación. Amén. Hay gente que viene solo por salud, pero no por salvación. Y en ningún otro hay salvación. Dígalo conmigo, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso tiene que ir invocado el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. Amén. Hechos capítulo 8, del 12 al 16, los samaritanos. Aquí dice la Biblia, hermano, Hechos capítulo 8, 12 al 16. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ellos no anunciaban otras cosas. Y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Como hoy día todavía siguen bautizándose hombres y mujeres si quieren ser salvos. El verso 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 10, los Cornelios, hermano. Yo a las personas trinitarias yo les llamo los Cornelios, porque tienen un gran corazón, tienen una fe tan grande, a veces más que nosotros, dan más que nosotros. Solamente les falta lo que pasó aquí. Mira, un día en el 2021, antes de irnos a Colombia, un ancianito apostólico ahí en Vista, California, me dijo: mi yerno está abriendo una iglesita, quiere ir a predicar. Le dije: vamos. Se me invita a predicar a la iglesia católica, voy y les predico. Una iglesia trinitaria donde sea, voy y les predico, pero les voy a predicar esto, porque es lo único que puede salvarnos, no hay otra cosa. El que me vuelvan a invitar es otra cosa. Pero allá llegué a predicar en la iglesia chiquita. Cuando me senté ahí, el Espíritu Santo me mostró: aquí son trinitarios. Yo dije: pues yo voy a predicar la bendita palabra de Dios. Yo no voy a hablar nada que yo me haya inventado. Esto es algo que Dios me abrió el entendimiento y me lo reveló y me salvó a mí, y donde lo he predicado ha salvado a otros. ¿Por qué no predicarles aquí también? Cuando empecé a predicar, el pastor y la esposa se fueron, se salieron, los músicos se fueron, pero ahí se quedó la gente. Habían 3 teléfonos para 13 países, porque era el tiempo de la pandemia. Yo no lo llamo pandemia y no pandemia. Y cuando terminé de predicar, ¿quién se quiere entregar a bautizarse en el nombre de Jesús? 2 aceptaron y vinieron, oré por ellos. Yo cumplí con hacer lo que Dios manda. A la semana siguiente, este hombre echó al viejito de la casa, lo corrió y le dijo: vete de aquí, ¿para qué traes a esa gente a hablar eso que no es? Lo corrió al ancianito, pero como al mes a él lo corrieron para México, porque lo acusaron de abusar a una niña y perdió todo. Dios le estaba dando la última oportunidad a este hombre de salvarse y la rechazó. Hermano, con Dios no se juega. Nosotros aquí no estamos jugando, aquí estamos predicando lo que Dios nos dio. Estamos hablando lo que Él nos dijo que habláramos. Aquí es Dios que está hablando a través de nosotros. Si fueras tú el que estuvieras predicando esto, sería Dios que lo estaría haciendo a través de ti. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo más tremendo es que hace un tiempo atrás le dije al ancianito y le dije: ¿qué pasó con los 2 que alzaron la mano? Dijo: ellos y todas las 2 familias se bautizaron en el nombre de Jesús y están en la asamblea. Porque la obra es de Dios, porque hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, hermano, mire, cuando uno mira aquí Hechos capítulo 10, si lo pueden poner Hechos 10:1 en adelante. Cornelio, dice la Biblia, que era un hombre de Cesarea llamado Cornelio, era un centurión de la compañía llamada La Italiana. Mire lo que era Cornelio: era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Cuando el ángel se le apareció, estaba ayunando. Cualquiera diría: no, pues este ya se salvó de la manera que vive. Uno no se salva por las obras, uno se salva por la fe en Jesucristo.
No hay otra manera de ser salvados. ¿Cuántos dicen amén? Pero esta vida le agrada a Dios. Porque cuando Dios vio a Cornelio, dijo, este hombre vive tan bien que le voy a mandar. Y Pedro era el que tenía que ir a tocarle la puerta a Cornelio y nunca fue. Amén. Nosotros somos los que tenemos la responsabilidad con esta gente. Y Dios mandó un ángel, pero el ángel no le pudo predicar. Porque los ángeles no pueden predicar. Somos nosotros los que tenemos esa autoridad de predicar. La Biblia dice que los ángeles están ahí anhelando predicar y mirando. Aquí hay ángeles mirando cuando estamos predicando esto, pero ellos no pueden, aleluya. Pero nosotros sí tenemos la autoridad de llevar esta palabra y predicarla. Y el privilegio, como sata ya la rabacanda. Alguien alabe al nombre de Jesucristo. Hermano, el ángel le dijo cómo se llamaba. Se llama Simón Pedro. Amén, es hijo de Jonás. Le dijo cómo se llamaba el papá. Le dijo dónde vivía. Vive en una casa junto al mar. El dueño de la casa también se llama Simón y trabaja curtiendo pieles. Mándelo a llamar. Amén, que ese no le gusta ir a evangelizar. Y cuando él venga te va a decir lo que tienes que hacer para salvarte. Amén, gloria a Dios. A la vez Dios le muestra a Pedro una visión donde ve todos los animales y una voz le dice, levántate Pedro, mata y come. Habían animales que eran impuros para los judíos. Amén. Y Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Amén. Y el Señor le dijo, no llames tú común o inmundo a lo que Dios ha limpiado. Aleluya. Esa persona que está a tu lado no es común, no es cualquiera. Dios lo ha limpiado con su sangre. Respétalo. Así tenga errores. Aleluya. Él ha creído y él ha sido lavado con la misma sangre que Dios te limpió a ti. No llames tú común o inmundo a lo que Dios ha limpiado. Somos hijos de Dios, lavados con la preciosa sangre del Cordero. Amén. Hermano, cuando llegó Pedro, salió Cornelio y se le arrodilló. Y él le dijo, levántate, a mí no me adores, yo soy un hombre, adora a Dios. Amén. Y le dijo, ustedes saben lo abominable que es para un judío juntarse a un extranjero. Pero Dios me ha dicho que a nadie desprecie. Amén. Y le dijo, ¿para qué me llamaste? Cornelio le contó todo. Si lees el capítulo en la casa, a veces él le contó todo lo que le había pasado. Y el ángel me dijo que te mandara a llamar. Pero Cornelio no estaba solo. Amén. Hechos 10:33. Cornelio había llamado a la familia, a los amigos, los compañeros de la escuela. Esto no es para uno solo. Él llamó a toda la familia. Alguien me va a venir a hablar de la salvación. Yo creo que esto vale mucho. Yo no la quiero para mí solo. Amén. Fue la primera célula que hubo. Amén. La primera célula gentil. Y cuando ¿qué es lo que necesito escuchar? Pues Pedro empezó a predicarle. Hechos 10:43. Era lo que necesitaba escuchar Cornelio. Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas. Para la próxima, la versión 1960, por favor. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. ¿Por qué? ¿Por qué? Por su nombre. Es lo importante de entender el poder del nombre. En Hebreos 9:22 dice que según la ley todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay expiación. ¿Qué quiere decir, hermano? Cuando una persona en Israel pecaba, venía y se presentaba en el tabernáculo y traía un sacrificio. Si era una persona muy pobre, traía una tórtola o 2 palominos, pero esos animalitos los degollaban. Y esa sangre se la untaban a la gente encima, se la echaban encima. Y esa sangre cubría el pecado de esa persona. Si era una persona pobre o más o menos, traía un corderito. Si era una persona adinerada, traía un toro, un becerro. Amén. Pero esos animales los sacrificaban y esa sangre literalmente se la echaban encima a la gente, a las personas. El día de la expiación, que era una vez al año, el sacerdote sacrificaba dos machos cabríos.
Y uno de ellos, esa sangre, él primero se la rociaba él mismo y se la echaba encima, se la rociaba al pueblo, entraba al tabernáculo y le echaba la sangre a todos los instrumentos. Si él no entraba con sangre, la ira de Dios caía sobre él, la reacción de la santidad de Dios. Amén. Pero esa sangre solamente cubría el pecado. Amén. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, la sangre de Cristo no nos cubre, la sangre de Cristo nos limpia. La sangre de Cristo quita el pecado. Cuando esa sangre es rociada sobre nosotros, es como si nunca hubiéramos cometido un pecado. Aleluya. El diablo va a venir a señalarnos y no tiene cómo. Aleluya. Te vas a ir al infierno por lo que hiciste. No, eso ya lo pagó mi Señor en la cruz del Calvario. Yo ya fui lavado, pero ¿cómo esa sangre nos limpia? ¿Cómo nos limpia esa sangre? Si la sangre del Señor, cuando le clavaron la lanza, dice la Biblia que Él donó toda su sangre. Ya no tenía sangre porque al último salió agua. ¿Cómo? ¿Dónde está esa sangre? Decía un hermano: yo me quiero bautizar, pero en el río Jordán. Y ahí está, si no tiene dinero, ni visa, ni nada para ir para allá, y se va a morir en pecado. Había otro que decía: yo me quiero bautizar, pero en el río, para que el agua se lleve los pecados. En una alberca no, porque ahí se quedan. ¡Qué ignorancia! El bautismo no está el perdón no está en el río Jordán. La sangre no está en el agua. Es más, ni siquiera en el bautismo. Porque hay gente que los bautizan y dicen: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Meten un pecador seco y sacan un pecador mojado. Porque la sangre, ahí está, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Cuando la persona es sumergida en el agua y se le invoca el nombre de Jesucristo, en ese momento el poder de la sangre a través del nombre de Jesucristo lo limpia de todo pecado, pasado, presente y futuro. Porque todos los que hemos sido bautizados, que somos perfectos, nunca hemos fallado, fallamos. Amén. Pero ese pecado ya está cubierto por esa sangre. Y no quiero decir que vamos a vivir en pecado, porque la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo es que a la gente de afuera le gusta pecar, pero el hijo de Dios batalla contra el pecado. Aleluya. Pero si por alguna razón, amén, has pecado, dice la Biblia: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. No se oye esa alabanza. Cornelio, cuando estaba escuchando ahí, y dijo: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahí mismo el Espíritu Santo los llenó. Aleluya. Y empezaron a hablar en lenguas. Y los que habían venido con Pedro, que no habían tenido la visión, dijeron: ¿cómo? También los gentiles los llena el Espíritu Santo. El peor asesino, la peor prostituta, el más malvado de esta tierra, si le cree, va a ser lavado y va a ser lleno con el poder del Espíritu Santo. Alguien alabe a Dios. Bueno, estoy tranquilo porque el hermano Chano no ha sacado el papelito. Pero sé que tengo que terminar, hermano. Pero quiero ir a Hechos 19. En Hechos 10:48, perdón, primero dice: cuando ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 10:48. Fueron bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 19, rápidamente. Amén. Hechos 19. Aquí, hermano, la Biblia tiene la respuesta para todo. Dice que Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y encontró a ciertos discípulos. Y lo primero que les preguntó: hermano, ¿ustedes a qué iglesia asisten? Eso todo es lo mismo si buscamos a Dios. No. Cuando los vio, les dijo: ya recibieron el Espíritu Santo. Porque el que no tiene el Espíritu Santo está muerto. Amén. Y no estoy condenando, estoy diciendo que tú lo puedes recibir si no lo tienes.
Porque es para todo aquel que crea. Para vosotros, para vuestros hijos, para los que están lejos, para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hay gente que llevan años según eso en el Evangelio y no saben que pueden recibir el Espíritu Santo. No saben que hay que ser bautizados en el nombre de Jesús. Era lo que le pasaba a ellos. Amén. Entonces Pablo les dijo en el otro verso, entonces ¿en qué fuisteis bautizados? Porque es muy importante saber si estoy bautizado como la Biblia manda. Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Amén, el verso 4. Amén. ¿Y qué les dijo? Les dijo, no, pero es que ese no es el bautismo. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Y el verso 5. El verso 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y Pablo les imponía las manos y venía sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Amén. Ahora ellos hubieran podido decir, no, yo ya estoy bautizado allá en la iglesia donde yo iba. No, ellos no eran rebeldes, ellos se querían salvar. Amén. Si ya Dios me mostró la verdad, ¿por qué la voy a rechazar? Si Dios me está llamando y me está mostrando cuál es la verdad, yo la voy. Es que yo me quiero salvar, yo no me quiero condenar. Pero hay gente tan rebelde, así como me enseñó mi mamá y mi papá, y me quedo. Ahí te vas al infierno. Dios no te va a obligar, porque tú tomas la decisión. Pero si la tomas, nadie te la puede quitar tampoco. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Hechos 22:16, rapidito. Hechos 22:16. Pablo mismo está contando la historia de su testimonio, de cuando él quedó ciego, y Ananías vino a orar por él y le puso las manos, amén, y dice que se le cayeron como unas escamas y recibió la vista. Y él le dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Hechos capítulo 22, verso 16. Y le dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. ¿Cómo? Invocando su nombre. Por eso es que cuando una persona va a ser bautizada, hay que decirle, tú vas a ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Y es para el perdón de tus pecados. Y decírselo, cuando alguien te lo pregunte, tienes que decirle, yo fui bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de mis pecados. Tienes que tener esa seguridad en tu mente. Amén. Mire, tan tremendo. ¿Cómo se lavan los pecados? Invocando su nombre. Si no está el nombre, no hay perdón, hermano, porque ahí está la sangre. Y si no hay sangre, no hay remisión, aleluya. Y no hay otro nombre bajo el cielo, solamente en el nombre de Jesús. No se oye ese aplauso, es para el Señor. Hay muchos textos más, pero quiero que miremos primero de Juan, capítulo 2, verso 12. Primero de Juan, verso 12. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Lo está leyendo? Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. ¿Lo está leyendo? Por su nombre. Fanáticos, creen que ya están salvos. No somos fanáticos, somos creyentes. Amén. Y cuando creímos y fuimos bautizados, ya no vamos a ser condenados, ahora somos salvos. El que no cree y no es bautizado, allá él, si se va a ir al infierno, pero la palabra de Dios ha sido predicada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Voy a tomar unos 5 minutos más. Pero hace unos días atrás, como hace unos 2 años, vinieron a visitarme unos hermanos de Los Ángeles, mexicanos. Y traían carne, bueno, ya saben cómo son los mexicanos. Y frijoles, y chile, y tortillas. Vámonos para el río. Y nos fuimos al río ahí en Springville. Yo me subí a una roca grande y me aventé enclavado. Había una cantidad de gringos ahí, se quedaron, me aplaudieron. Pero ahí en el medio del agua había un hombre y el Espíritu me llevó hacia él, nadando. Le di la mano, le dije, yo soy Uber Montoya, yo vengo de Colombia, vengo a predicar el evangelio aquí a Estados Unidos. Así le dije.
Y luego me fui nadando y lo dejé ahí. Pero al rato el Espíritu me llevó otra vez y detrás de la roca grande estaba él ahí. Y empezó a contarme. Y me dijo, Jesús está haciendo una obra en mí. Yo no voy a ninguna iglesia, me dijo. Pero yo ya no siento tomar licor. Ya no siento engañar a mi esposa con otras mujeres. Yo ahorita solamente me gustan las alabanzas y estoy siguiendo a Jesús. Y no había ido a ninguna iglesia. Y cuando yo le expliqué todo el plan de salvación, todo, ahí estaban los hermanos y me retó. Y me dijo, todo lo que usted me dijo ahí yo lo creo. Y yo creo que debo ser bautizado. Bautízame acá, me dijo. Yo, ¿qué tuve que hacer? Bautizarlo en el nombre. Ahí tengo el video. Ahí tengo los videos. Álvaro Magaña, para que oren por él. Fue bautizado en el nombre de Jesús. Los que estaban tomando licor pararon, estaban mirando y estábamos cantando. Y ellos se pusieron a aplaudir y a cantar con nosotros también. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Colócase de pie un momentito, hermano. Y con colocarse de pie es que no te pongas a hablar ni te vayas. Voy a decir lo último, por favor. Yo tengo 4 hijos y nosotros no creemos en bautizar niños. Pero un día en un campamento, mi hija Laura, la mayor, se fue. La llenó el Espíritu Santo, que estaba disfónica, no podía ni hablar de estar hablando en lenguas. Y me llamó desde allá y me dijo, papito, yo me quiero bautizar. Yo tenía como unos 10, 11 años. Y mi esposa me dijo, está muy niña. Y le dije, yo no los obligo a nada. Pero si ellos toman la decisión y se quieren bautizar, bautícenla. Luego Angie y Esteban tenían 11 años en otro campamento. Me dijeron, papito, nosotros nos queremos bautizar, no nos puedes decir que no. Mi esposa dijo lo mismo. Están muy niños, le dije. Yo a ellos no los voy a obligar a nada, pero si ellos piden, yo les voy a decir que no. Mañana me van a señalar, yo no voy al evangelio porque tú no quisiste. Yo no quiero eso para mí. Y el último, Juan Pablo, chiquitito, 9 añitos. Papito, bautízame. Mi esposa dijo lo mismo, yo le dije lo mismo. Me lo llevé allá en una casita vieja. Amén, era puro piso de tierra, un tanquecito. Y bauticé a Juan Pablito en el nombre de Jesús. Esteban, cuando tenía 17 años, ya había predicado en Colombia, México y Estados Unidos, porque es lo que les hemos enseñado. Y si ellos lo creen, tienen que recibirlo. Amén, gloria a Dios. Juan Pablo, allá empezó a tocar el piano, la guitarra, ahorita toca aquí y está enseñándole a los hermanos que necesitan. Amén. No me malentiendan. No los estoy mandando a bautizar a los niños, pero si hay un niño que te dice, yo me quiero bautizar, no le digas que no. No le cierres la puerta. Amén. Tanto que luchamos con la gente y no creo y yo no quiero. Si alguien acepta, amén. Este hombre eunuco le dijo a Felipe, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Amén. Voy a hacer